Gracias, Salvador. Exactamente 5 minutos después de las 8 de la mañana. Y como había anunciado antes, ya está Diana Higuera con nosotros. Ella es la directora del Rocky Mountain Welcome Center. Diana, buenos días. Encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Rodolfo. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos todos por allá? Bien, bien, afortunadamente. Encantado de saludarte y de tenerte nuevamente en el programa. Hoy con un tema sumamente interesante y además de eso tenemos una invitada muy especial que ya está con nosotros también, ¿eh? ¿Nos las quiere presentar, si eres tan amable, Diana? Sí, claro que sí. Hoy está con nosotros la doctora Yanina Fariñas y la doctora Fariñas es psicóloga infantil y además es la directora y la fundadora de La Cocina. Y la verdad es que es un placer tener a la doctora Fariñas con nosotros. Doctora, buenos días. Muy buenos días a todos. Encantado de saludarla, doctora. Mucho gusto. Bienvenida al programa, ¿eh? Gracias, gracias. Hola Rodolfo, hola Diana. Un placer. Y Diana, ¿por qué no nos cuentas de dónde vino la idea de presentar este tema el día de hoy? Pues la verdad es que no hemos hablado todavía de cuál es el tema, pero una de las cosas que salió esta semana, yo creo que hace 2 o 3 días, fue un reporte que sacó el cirujano general y que de verdad que no sé muy bien en español, esa es la traducción literal, pero no sé si otros países tendrán algo así. Yo me imagino que él debe ser como uno de los médicos topes en el país o algo así. Y él sacó un artículo, no, en realidad no fue un artículo, es como un reporte. Un reporte. Y, perdón. Sí, un reporte. Un reporte. Y en ese reporte él habla de la urgencia de tomar medidas en cuanto a la salud mental de los niños y los jóvenes. Y es porque los intentos de suicidio y las personas, los niños que tienen ansiedad y que tienen depresión han subido, pero de una manera alarmante. Entonces, él dice en su reporte que es hora de que hagamos algo. Entonces, por eso es que invitamos a la doctora Fariñas a estar con nosotros hoy, para que nos hable un poquito del reporte y que nos responda algunas preguntas en general. Cuando yo estaba leyendo el reporte, yo pues tenía muchísimas preguntas y pues de una vez voy a comenzar porque tenemos mucho de qué hablar. Doctora, en todo el país los intentos de suicidio en niñas y adolescentes han aumentado un 51%. Mientras que en los niños fue solamente de un 4%. Y estamos hablando de pues varones y niñas, y esto es con respecto al principio del 2020 respecto al principio del 2021. Entonces, ¿cuál es la causa de ese aumento y por qué las niñas aumentaron tanto con respecto a los varones? Sí, la verdad es que la estadística es alarmante, pero creo que es bien importante que antes de hablar de eso también platiquemos un poquito sobre lo que es la cultura, nuestra cultura, porque es importante que los oyentes sepan que antes de que empezara la pandemia, esta estadística seguía siendo verdad en la comunidad latina. En la comunidad latina nosotros ya teníamos esta realidad de que para nuestras niñas el suicidio, el incidente de suicidio es más alto que para los niños. Esto no era verdad en otras comunidades, era verdad solo en nuestra comunidad. Y luego, porque recuérdense que el reporte que sacó el cirujano general habla de términos generales sobre toda la población, no solamente sobre los latinos o sobre los blancos o sobre otras comunidades, ¿verdad? Entonces, es importante saber esto, porque esto sigue siendo verdad en nuestra comunidad y ahora parece que ya se está como generalizando a la población general. Y la realidad es que yo pienso que las razones por las que está subiendo en nuestra comunidad, o porque sigue siendo verdad en nuestra comunidad y porque sube en la comunidad o en la población general, son diferentes. Porque en nuestra comunidad nosotros sabemos que una de las razones por las que nuestras jóvenes latinas tienden a suicidarse más que otras jóvenes
algo muy triste y muy serio, es porque se sienten completamente con mucha responsabilidad, se sienten que no pueden hablar de esto, se sienten muchas veces que la diferencia cultural entre las expectativas que tienen los padres de ellas como latinas son diferentes a las expectativas que tienen otros padres. Entonces, esto no ha cambiado, por supuesto, y la verdad es que en nuestra comunidad, muchos de nosotros que somos padres, les ponemos la responsabilidad de la casa, de los otros hijos, de los hermanos, a las jóvenes. Y algo muy importante que recordarte de esta dinámica cultural es saber que durante la pandemia esto ha incrementado, porque, por supuesto que nuestras familias necesitamos que alguien se haga cargo si los niños están en la casa. Durante, por ejemplo, el principio de la pandemia, cuando todos nuestros jóvenes y niños estaban en la casa aprendiendo virtualmente, pues se imaginan que por supuesto que habían los mayores, ¿no? Los niños mayores de la casa que estaban cuidando a los más pequeños. Entonces es muy importante recordar lo que es el contexto cultural. Por otro lado, también es muy importante saber que la población en general ahora está haciendo este cambio. Y lo que vemos ahora es que anteriormente teníamos los nombres o lo que es el incidente de depresión y de ansiedad en las niñas también era bastante alto. Esto es importante porque este crecimiento lo vemos bajo un estrés adicional, ¿no? Que es la pandemia. Y ese estrés adicional es como subirle el volumen a lo que ya estaba pasando anteriormente. Eso es verdaderamente lo que está pasando y a cualquier ser humano le puede pasar de cualquier edad, que si nosotros entramos, ya teníamos tal vez una vulnerabilidad, ya estábamos un poquito tristes, ya estábamos un poquito en desacuerdo con nuestros padres y ahora con la pandemia nos sentimos mucho más estresados. Hemos llegado ya a un punto en que yo creo que parte de lo que refleja este reporte es que hay un estrés tóxico que se está desarrollando, ¿no? Que ya es más crónico que anteriormente. Uh-huh. Doctora, yo tengo una pregunta para usted en el que entra la cultura, precisamente como usted menciona, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, y nosotros no llegamos de otros países, o sea que más o menos sabemos cómo se mueve la situación en nuestros países de origen, pero yo, por ejemplo, de Venezuela, yo nunca escuché de este tipo de situaciones que se daban. Eso es algo que está afectando a las familias hispanas aquí en Estados Unidos, porque no era que no hubiesen suicidios en nuestros países. Sí, de repente uno escuchaba y le parecía un escándalo. No puede ser, ¿cómo es posible, no? Que todavía, por supuesto, aquí esas noticias no lo sobresaltan a uno. Pero ayer era muy raro que se escuchara esto. Entonces, uno lo está escuchando más a menudo aquí y, como usted mencionó, afecta mucho precisamente a la comunidad latina. Entonces, ¿por qué esa diferencia? En nuestro país es como que no se veía, no sé ahora, por supuesto, porque todo cambia, ¿no? Pero aquí la incidencia es mucho más alta, ¿no? De familias hispanas que están en Estados Unidos, ¿no? Ese movimiento de cultura, ese adaptarse a una nueva sociedad y a todo lo que implica, ¿podría ser también uno de esos detonantes que cause aumento en estas estadísticas? Yo creo que definitivamente sí. Y la verdad es que tampoco sabemos, y es importante recordar esto, no, en nuestros países tampoco este tipo de información no es muy abundante. Entonces hay muchas cosas que creo que no las sabemos acerca verdaderamente de cómo está nuestra gente, cuál es el estado de salud mental de nuestra gente en nuestros países de origen. Pero efectivamente sabemos que los retos que encontramos al emigrar a Estados Unidos definitivamente tienen mucho que ver con que nosotros empezamos es como subirle la presión a una olla de presión, ¿verdad? Es que empezamos a sentir muchos más estreses porque estamos navegando un sistema completamente diferente, porque no hablamos el idioma, porque muchas veces lo que pensábamos que iba a ser el cuidado de nuestros hijos es completamente diferente a lo que nosotros habíamos planeado.
ese choque cultural entre las generaciones fue algo que lo hablamos la vez pasada un poquito, pero es una realidad a la que tenemos que empezar a hablar de eso de una forma más abierta, porque esto tiene mucho que ver con la salud mental de los jóvenes. Para nuestras familias, o sea, las personas que son mayores de edad, no, que no son jóvenes, que no están en su niñez todavía, la verdad es que para nosotros la navegación sigue siendo igual de difícil, pero ya de mayor nosotros tal vez ya tenemos otras destrezas para trabajar la situación. Y a los jóvenes que están lidiando con tratar de manejar las dos culturas al mismo tiempo y los estreses de manejar dos culturas al mismo tiempo, esto es algo que muchas veces los mayores no lo sentimos porque ya estamos establecidos en una cultura. Y ese es un estrés adicional que vive en la casa, que muchas veces se manifiesta en la casa y que no lo podemos nombrar porque no está muy claro. Ya, Diana. Sí. En general, y hablando un poquito más de lo que estábamos hablando al principio, ¿cuáles son esos problemas que ven más a menudo entre los latinos, aparte de la ansiedad y la depresión? ¿Y cómo se pueden prevenir? Porque el cirujano general dice que esto se puede prevenir. Sí, sí. Hay mucho de esto que se puede prevenir, sí. Una de las cosas que dice el reporte habla muy poco de esto, pero sí lo dice un poquito sobre lo que es el estrés racial o el estrés étnico. Y esto es importante porque muchas veces no consideramos que ese es otro factor, ¿no? Una de las cosas que yo les explico mucho a nuestra comunidad es que el estrés, nosotros hablamos del estrés como que, oye, estoy teniendo un mal día, entonces estoy estresada. Pero verdaderamente el estrés es como ir añadiéndole bloques a un jueguito de niños, ¿no? Igual que cuando un niño le pone un bloque, después le pone otro, después le pone otro, después le pone otro. Si tú empiezas a añadirle muchos bloques a tu sistema, ¿no? A tu juego, esos bloques eventualmente se derrumban. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, porque antes de la pandemia nuestra comunidad ya estaba bajo mucho estrés y estaba experimentando muchos de estos factores. Y lo que vemos principalmente es ansiedad y depresión. Lo que son los incidentes de problemas de salud mental que tienen una diagnosis oficial, son iguales en la comunidad latina que son en otras comunidades, iguales, más o menos entre 10 y 14%, para los jóvenes es más alto, es como un 14 al 16% más o menos. Pero la diferencia creo que es que esos estreses, esos bloques, son más y más abundantes para nuestras familias. Y esto es importante porque la pandemia ha añadido un nivel de estrés completamente inesperado, completamente que no sabemos cómo manejarlo. La prevención viene a tener destrezas de cómo ir primero identificándolo y segundo hablándolo adentro de nuestras propias familias, de nuestras casas, y tercero poder buscar ayuda cuando uno la necesita. Cuando uno dice, no, ahorita ya hay demasiados bloques aquí, yo voy a ir a buscar ayuda. Y la otra cosa que habla mucho el reporte de la prevención es cómo se desarrollan esas destrezas en los diferentes medios ambientes, en las escuelas, en la casa, en los espacios comunitarios, en las iglesias, en todos los lugares diferentes a donde nosotros vivimos y frecuentamos, cómo podemos que todos esos espacios contribuyan a lo que es nuestra salud mental comunal, ¿no? A la comunidad, el bienestar de la comunidad, poniéndole enfoque a esto, reduciendo el estrés, o por lo menos, si no podemos reducir el estrés, encontrando formas, destrezas de cómo manejarlo de una forma más adaptiva, de una forma mejor, que nuestra única opción no es cometer suicidio, por ejemplo, o nuestra única opción no es tener completamente un ataque de nervios. Todo esto es muy, muy importante porque desde ese punto de vista, esta es la fórmula. Es como tengo las destrezas para que cuando los bloques suban, yo pueda estar un poco más estable, yo pueda estar bien y pueda saber que esas no son mis únicas opciones. Ya. Estaba pensando, doctora, yo siempre en las noticias me horroriza cada vez que veo que
niña de 11 años se suicida, y aquí en Colorado lo hemos visto, porque supuestamente los amiguitos en la escuela le decían que tenía que morirse, que era fea, o qué sé yo, no tantas cosas. Bullying en general, acoso, ¿no? Yo me imagino que los padres, yo como tengo nietas ¿no? de 12 años, aterra este tipo de noticias, aterra, ¿no? Y me imagino que muchos padres también dirán, ¿no? O sea, el solo pensar de que uno de sus hijos pudiera quizás pensar en el suicidio, eso es algo que a uno le intranquiliza la vida, naturalmente, ¿no? Claro, Eh, por supuesto. ya, entonces, ¿cuáles serían algunos síntomas de cómo los padres deberíamos estar pendientes, ¿no? De qué señales están mandando los muchachos para uno poder actuar? Porque desafortunadamente también, y yo no sé si usted está de acuerdo con esto, pero en nuestra cultura como que uno tiende a no hablar mucho de este tipo de situaciones, a no Sí, compartir, a no sí, buscar ayuda, ¿no? sí. Sí, así es, sí, sí, esto es muy importante porque verdaderamente una de las cosas que no dice el reporte, que pienso que es tan importante para nuestra comunidad, es abrir estos temas adentro de nuestras casas. Muchas veces de la forma en que yo escucho que los padres explican lo que están pasando en casa, cuando ya llega al punto de que un niño o una niña ya está ya, por ejemplo, ha tratado un atento de suicidio, ¿no? Algo ha pasado y ya el joven ya atentó una vez. En esos casos, normalmente, la dinámica siempre ha sido en que las cosas no se hablan o se hablan de una manera de tratar de convencer al joven que no se sienta así. Entonces, esto es bien importante porque cuando nosotros le decimos a un joven, no te sientas así, lo que el joven escucha inmediatamente es, no puedo hablar de esto y lo que me está diciendo mi mamá es que yo no estoy bien. Pero quiero decir, o sea, no estoy bien porque estoy haciendo algo malo, o sea, que es mi culpa. Se sienten culpados. Otra forma de que nosotros muchas veces invalidamos a los jóvenes cuando algo está pasando es que les decimos que o no se sientan así o les decimos es que tú te tienes que comportar de una manera diferente. O sea, tú tienes que cambiar. Entonces, todo el peso del cambio está sobre el joven. Y esto es bien importante, que nos preguntemos a dónde está el peso del cambio, podemos compartirlo como familia, y si tenemos que hablar de algo difícil, lo vamos a hacer. Vamos a hablar de algo difícil. Hija, te veo triste. Te veo que normalmente tú llegas de la escuela, pones tu música, comes, y no lo estás haciendo. Tu comportamiento ha cambiado, yo quiero saber lo que está pasando. Por favor, cuéntame. Y escuchar sin nosotros tener algo ya preparado que queremos dar, consejos o instrucciones, y en muchas veces decir, pues que tú me tienes que obedecer y tienes que hacer tal cosa. Este tipo de relaciones, los jóvenes lo experimentan como una falta de relación, efectivamente. Ellos experimentan eso como que, bueno, mi mamá lo que está haciendo es simplemente dándome un regaño y yo me siento mal. Entonces, por supuesto que esto se va acumulando. Entonces, adentro de nuestras familias es muy, muy necesario que nosotros abramos el tema de lo que es nuestra salud mental familiar. La salud mental familiar se comparte. Si mi hija no está bien, yo no estoy bien. Si mi hijo no está bien, toda la familia no está bien. O si mi esposo no está bien, ¿no? Entonces, que podamos pensar en que la unidad familiar, que es tan importante para nosotros como latinos, es el centro a donde se pueden abrir estos temas y los podemos abrir de una forma muy natural. A veces no estamos bien por muchas razones. A veces ha habido trauma en la familia. Y cómo hablar de estos temas es algo que es parte de la prevención, porque se abre la posibilidad de que si es necesario buscar ayuda, nosotros lo hacemos. Si es necesario que nosotros como familia pensemos en lo que está pasando y apoyemos a un miembro de la familia, lo hacemos. Y de verdad, esto es algo que no lo menciona el reporte, pero para nosotros como latinos esto es fundamental, porque como dices tú, Rodolfo, a veces no lo hablamos. Y tenemos que hablar de lo que está pasando ahorita durante la pandemia. El nivel de duelo que está experimentando nuestra gente es muy, muy alto. Ya. Y no hablar del duelo es como pues ponerle una tapa a una olla de presión. Sí, muy cierto.
Y en el caso, doctora, de esas familias que tienen algún joven que ha intentado suicidarse, ¿cómo se habla eso en familia? Denos un ejemplo de cómo comenzar esa conversación con el joven y con el resto de la unidad de la familia. Sí. Lo primero que yo haría como madre, si mi hija llegara a eso, por ejemplo, mi hija que es ahorita todavía adolescente, es decirle, hija, yo no tenía ni idea del dolor que tú estabas viviendo. Lo siento mucho. Y me disculpo contigo por no haber podido ver que tú estabas pidiendo ayuda. Y yo no sabía el dolor que tú estabas pasando. Eso sería lo primero que yo haría. Porque esto va a ayudar a mi hija en este caso, por ejemplo, a que se sienta vista, a que se sienta que yo me di cuenta de lo que estaba pasando. Yeah. Sabes que normalmente, porque tenemos mucho miedo, hacemos lo opuesto. Hacemos, por ejemplo, la regañamos y le decimos, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Comprometiste a toda la familia, nos pusiste en vergüenza, nos dio vergüenza, tuvimos que ir al hospital, no podemos pagar ese bill. Imagínate que alguien te diga eso cuando tú estás al punto de que tú dices, mi vida ya no vale la pena. Claro. Sí, no, es una situación terrible. Y otra de las cosas que se habla mucho ahorita, doctora, es el hecho de que esta depresión y ansiedad que sufren muchos jóvenes, en parte son culpables las redes sociales, los medios, la tecnología, en fin, ¿no? No sé si esa es una forma realmente auténtica de decir, ok, o simplemente, no, es que no hicimos nada por evitar que la tecnología y los muchachos, en fin, ¿qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos, ¿no? A hacer frente a las cosas, por ejemplo, que ven en las redes sociales, ¿no? Bullying, porque ahora también se utilizan para este tipo de cosas, a pesar de que hay ya leyes, ¿no? que protegen hasta cierto punto, pero sin embargo, esto es algo que se ve todo el tiempo, ¿no? ¿Qué podrían hacer los padres para evitarlo, ¿no? Sí, y la verdad es que la pandemia también ha ayudado mucho con esto, porque ya ha vuelto las cosas mucho peor, porque anteriormente ya estábamos viendo que el uso de los medios, o sea, el uso de todo tipo de medios, era muy, muy alto y que muchos jóvenes lo están utilizando en vez de lo que es una relación de cara a cara, que es lo que llamamos nosotros la intimidad en cualquier relación. Recuérdense que para los jóvenes especialmente, lo que son las conexiones y las relaciones con sus amigos o con sus amigas y lo que son las relaciones con sus padres, a pesar de que a veces no lo vemos, son sumamente importantes, son lo más importante para ellos. Durante esa etapa de desarrollo de la vida, nosotros lo que estamos tratando de hacer es volvernos expertos en cómo estar en relación con otros seres humanos. Entonces, lo que son los medios sociales y lo que son todos los tipos de medios, ¿no? La tecnología en lo general, interrumpe eso porque no tenemos la oportunidad de hacerlo de una forma real. Imagínate, por ejemplo, Zoom, que fue el medio que utilizamos y que utilizaron las escuelas primeramente para la enseñanza de nuestros niños durante el principio de la pandemia. Tú ves en Zoom y tú ves un montón de caritas, un montón de bloques, ¿verdad? Un montón de gente, pero tú no estás teniendo una relación con eso. No estás en una clase a donde estás leyendo lo que son los cues sociales, estás teniendo interacción con la maestra de una forma diferente. Es algo muy artificial. Entonces, en esto nosotros estamos notando que esto ha tenido un gran impacto, y esto sí lo dice el reporte, está teniendo un gran impacto sobre nuestros jóvenes y nuestras familias. Y muchas veces los jóvenes están utilizando la tecnología y los medios para distraerse del dolor que sienten. Entonces es muy importante también hablar de esto y también hablar de cómo podemos nosotros, si tenemos un dolor, ya sea un duelo, ya sea que estamos deprimidos, que nos sentimos ansiosos, por ejemplo, por cualquier cosa, de poder decir, uy, sí, no, yo ahorita estoy usando mi teléfono para distraerme de lo que siento y estoy tratando de usar el teléfono como una de mis destrezas, pero no me va a servir de nada porque no es un ser humano, no me puedo relacionar íntimamente con este ser humano.
Esto es lo primero. Y creo que lo segundo, los padres también, al tener esas conversaciones con sus familias, también pueden ir pensando en cómo se puede manejar que poquito a poco se vaya reduciendo el uso de la tecnología para todos, no solo para uno, porque normalmente es una persona a la que le cae encima todo el regaño. Deja de usar eso, guarda eso, no, todo el día pasas viendo televisión. Y claro, esto a veces no es solo una persona lo que lo está haciendo en la familia. Yo creo que todos verdaderamente somos víctimas de eso, especialmente ahora. Entonces es como decir, bueno, vamos a tomar estrategias como familia, que por ejemplo a las 7 de la noche vamos a guardar todos los móviles y no vamos a ver la televisión después de esto. Entonces es como un acuerdo que se hace en familia que no pone a solo una persona como la persona que está mal y que lo está haciendo mal adentro de la familia. Ya. Diana. Ahora, doctora, ya estamos en los últimos minuticos del programa. Me gustaría que nos dijera cuáles recursos hay para los padres en donde puedan conseguir ayuda y qué recursos ofrece la cocina, porque yo sé que ustedes tienen muchísimos recursos. Gracias. Sí, Diana. Bueno, lo primero que es muy importante que ustedes lo sepan es que el estado de Colorado ha abierto una línea de crisis de salud mental. Entonces, y tienen a personas que hablan español que atienden esa crisis. Ahorita les voy a dar el número. Por supuesto que inmediatamente que me preguntaste esto, Diana, se me apagó la computadora. Pero sí, esto es bien importante porque esto es relativamente nuevo. Esto se abrió el año pasado durante la pandemia, efectivamente por este tipo de problema social que estamos viendo y que estamos experimentando. Entonces, eso es uno. La otra cosa que es muy importante, y de verdad ahorita les voy a dar el número de teléfono, la otra cosa es que conecten con organizaciones comunitarias que hablan su idioma, que están culturalmente alineadas con sus valores. Las organizaciones comunitarias como son la cocina, por ejemplo, normalmente tienen muchos recursos. Claro que yo no sé todas las organizaciones comunitarias que tenemos aquí en el estado de Colorado, pero yo sé que muchas de ellas, yo diría que la mayoría de ellas, están muy al momento con esto, están muy enfocados en esto y tienen recursos que pueden apoyar a las familias. Entonces, por ejemplo, si ustedes saben que hay un centro de recursos familiares o si saben que hay una organización que tiene a personas navegadoras o terapeutas que hablan español, busquen eso. Y si no saben a dónde están esos centros comunitarios, pregúntenles a sus amigas, a sus vecinos, pregúntenles qué organizaciones comunitarias tenemos nosotros aquí cerca de nosotros. Esto es muy importante. Otra cosa que creo que es muy, muy importante es no piensen que solo la terapia es lo que va a ayudar a la situación. Es verdad que muchas veces la situación ya está, como dijimos, como esa olla de presión y sí necesitamos el apoyo de un profesional de salud mental. Pero también sabemos que la mayor parte de los proveedores de salud mental en este momento estamos muy, muy llenos. Entonces, si se encuentran con eso, si ustedes llaman a una organización, a un centro de salud mental y les dicen, no tenemos a alguien que hable español o ahora no tenemos espacio, no se den por vencidos. Recuerden que hay otras formas de manejar la situación. Hay recursos por internet. Nosotros tenemos muchos recursos en nuestra página de Facebook, que es la cocina home, o sea, la cocina casa, H-O-M-E. En nuestra página de Facebook nosotros tenemos ejercicios que les pueden ayudar a ustedes y a sus familias, si los hacen en familias, a reducir el estrés todos los días. Son ejercicios activos. Tenemos charlas comunitarias que ustedes pueden ver en nuestra página de Facebook sobre estos temas. Y también a través de nuestra página de Facebook ustedes nos pueden mandar preguntas. Eso es un recurso muy importante. Y esta página de Facebook, como les digo, es la cocina home. Eso es todo. Ahora, en la cocina propiamente también nosotros recibimos referrals o remisas para personas que están teniendo dificultades. Nuestra lista de espera en este momento es un poco larga, pero nosotros la vamos movilizando.
Entonces, si ustedes necesitan entrar, ustedes mismos pueden llamar a la cocina. Nuestro número de teléfono es el 970-232-0470. El número de teléfono que les estoy dando es por si ustedes necesitan ya, digamos, asesoría de algún tipo. Esto no es una línea de crisis. Es muy importante saber la diferencia. Una línea de crisis se utiliza cuando nosotros estamos en un momento que decimos, Dios me libre, no sé qué hacer, ahorita estoy viendo que mi hija o algo ha pasado en la casa. La cocina no provee servicios de crisis. Lo que sí podemos es, si ustedes están en una situación difícil, ustedes nos pueden llamar por teléfono para ustedes mismos decir, necesitamos ayuda. Y esto es importante, porque llegamos muchas veces al punto que es otra agencia, un hospital, un centro comunitario, el que decide por nosotros que nosotros necesitamos ayuda. No lleguen a ese punto. Ustedes mismos, ustedes saben, nosotros sabemos cuando nosotros o nuestra familia no está bien, ustedes mismos decidan hacerlo. Ok, les voy a buscar. Aquí tengo el número de Colorado Crisis Services y el número es 1-844-493-8255. Otra vez, 1-844-493-8255. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya nos tenemos que ir. Gracias, Rodolfo. Y pues como siempre, nos vemos el próximo jueves en Perspectivas. Ya, doctor, un placer. Gracias, Diana y Rodolfo. Ya, Sí, un placer. gracias. Excelente conversación la del día de hoy, Diana. Gracias por todo, ¿eh? De nada. Muy bien. Hasta el próximo jueves, Dios mediante. 37 minutos después de las 8 de la mañana, hacemos una pausa y regresamos con más. Hablemos ahora. Esta es la estación para todos los gustos. 11:50 AM, la estación del talento independiente. La estación del talento independiente. Esta pandemia ha causado demasiado daño. Es por esto que tenemos que vacunarnos para proteger a nuestras familias y a nuestra comunidad. Hola, les habla Rodolfo José Cárdenas. La vacuna contra el COVID-19 salva vidas y es gratis. Es fácil de registrarse, pero incluso sin cita podemos vacunarnos. Además, no se necesita identificación ni seguro médico.